Y buenos días a todo tu auditorio. Platíqueme qué está pasando. Estamos hablando de la instalación de una gasolinera en la zona poniente de la ciudad, cerca de dos escuelas, dos centros habitacionales. Y apenas la semana pasada, si no recuerdo mal, los directivos de esta gasolinera salieron a medios a decir que eran víctimas de un complot de vecinos. Hoy los vecinos, a través de usted, quieren hacerse escuchar. Claro que sí. Mira, la gasolinera de Brenamien la construyeron sobre un ducto de agua potable que surte a 90 colonias de la capital, como lo reportó el sistema de agua potable y alcantarillado de Oaxaca desde el 2015. 90 colonias de la capital. Cuando presentaron el proyecto de instalación de esa gasolinera, que está en los límites de Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas, pero corresponde ya a San Jacinto Amilpas, les dijeron desde el principio las autoridades correspondientes, APAO y Protección Civil, que no podían construir en ese lugar, porque pasaba el ducto de agua. Y Zapao incluso les dijo, la única manera en que puedas hacerlo es que desvíes el ducto. Te presento aquí una lista de materiales, eso fue en el 2014. El cambio del ducto te va a costar 2,5 millones, porque aun cuando lo hace Zapao, el cargo es para la empresa que tiene que hacer el movimiento del ducto de agua. ¿Qué pasó? Pues no lo hicieron. Entre el 2014 y 2017, los empresarios pasaron por alto las disposiciones de 3 autoridades estatales. El mismo Zapao, Protección Civil y Ecología. Pasaron por alto una clausura que hizo Ecología en el 2015. Y desobedecieron además 4 resoluciones judiciales de 3 jueces que impedían construir esa estación de servicio y también impedían que comenzara a funcionar. 3 jueces, 1 estatal y 2 federales. ¿Qué sucede? Es la historia de una empresa basada en actos en arbitrariedades, en abusos, y hay presuntos actos de corrupción en los 3 niveles de gobierno, y te explico por qué. La primera autorización de impacto y riesgo ambiental se las dieron en el 2014, la entonces directora de Ecología, Elena Iturribarría, quien es tía de uno de los dueños, es prima de su mamá. Iturribarría renuncia en abril de 2016 al gobierno de Gabino Cue y se va a la campaña de José Antonio Estefa. Un mes después, un representante de la campaña del PRI denuncia ante los medios que en ese predio donde construían la gasolinera y estaba clausurado, encontraron despensas para la campaña del PAN-PRD. El 10 de marzo de 2015, la Coordinadora Estatal de Protección Civil, que es en lo que se ha basado todo el reporte de las autoridades, emite un reporte de vulnerabilidad en donde concluye: la línea de conducción de agua potable, esta línea que surte, insisto, agua potable a 90 colonias de la capital, según información de Zapao, tiene un derecho de vía preponderante y derecho de antigüedad. Esto es, no hay otro derecho sobre el ducto de agua potable. Y sobre todo estaba ahí antes de que pretendieran construir la gasolinera. Continúa Protección Civil en este reporte de vulnerabilidad del 2015. Existe una posibilidad latente de contaminación del agua potable, lo que deriva en una amenaza sanitaria ecológica de alto riesgo. Lo dijo Protección Civil, no los vecinos. Tampoco somos solo nosotros los que podríamos resultar afectados, sino 90 colonias a las que les surte agua potable este ducto. Y concluye Protección Civil: el proyecto, les dice desde el 2015, no es factible en la dirección que señala por el riesgo latente de una fuga de agua o contaminación. Y va más allá el reporte ante la insistencia de intentar construir la gasolinera a pesar de las resoluciones. En caso de alguna eventualidad que se genere en el lugar fuga o contaminación de agua, la responsabilidad de la misma será del dueño de la estación de servicio y de la autoridad municipal de San Jacinto, la anterior, por autorizar el posible cambio de uso de suelo. Pero las arbitrariedades no terminan ahí. Ya Zapao, como te comentaba hace un momento, desde el 2014 les había notificado a los dueños una lista de materiales para que cambiaran el ducto. Les dio un precio, pues no quisieron. Privilegiaron su interés económico por sobre el interés de la colectividad, a pesar de que puede haber riesgo. La única manera de que no haya riesgo es que no pase el tubo abajo de la gasolinera
junto a los tanques de almacenamiento, son 200,000 litros de combustible, o que no se construyera ahí la gasolinera, pero insistieron. 8 meses después de esta notificación, el 20 de marzo del 2015, el director técnico de Zapao, Miguel Ángel Morales, realiza una inspección y observa. Esto lo dejó plasmado en un documento que está en los juzgados. Dice el director técnico de Zapao: encubrieron y encamisaron la línea de conducción de agua sin autorización de Zapao. Esto es, escarbaron el tubo y lo cubrieron de concreto, a eso se refiere con encamisar. Reporta también este director técnico, va más allá del reporte de Protección Civil, y dice: la maquinaria y materiales para la reparación o mantenimiento del tubo, ojo, palabras del director técnico de Zapao, puede provocar un accidente de tipo explosivo, lo que constituiría un riesgo de accidente fatal en un radio de 500 metros. Para las labores de reparación o mantenimiento, les aclara también, se requiere por lo menos de un espacio de 9 metros cuadrados para que pueda operar la maquinaria en caso de que se requiera atender alguna eventualidad con el ducto. Y termina diciéndoles pues que no pueden construir hasta que no se cumplan estos requisitos. ¿Qué pasó? Pues pasaron por alto también ese reporte y siguieron construyendo. El 28 de mayo de 2015, Protección Civil clausura la gasolinera. Yo quisiera que pasáramos un audio donde en esa fecha los que hablan es el director técnico y el director administrativo y el director jurídico entonces de Protección Civil con la clausura de la gasolinera. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca clausuró la construcción de una gasolinera que se estaba edificando sobre una línea de conducción que abastece de agua potable a unas 90 colonias de la ciudad de Oaxaca. Durante 4 días, los funcionarios estatales intentaron realizar una inspección en el lugar. Sin embargo, los propietarios de esta construcción no lo permitieron. Ante la negativa de los dueños por dialogar, Protección Civil, en coordinación con el Instituto Estatal de Ecología y los Servicios de Agua Potable, optaron por suspender la obra. Una semana prácticamente. De hecho, independientemente de eso, se trató a través de ecología la búsqueda de estas personas, pero no han comparecido. Y toda vez de que existe una tubería que puede dañar a la población, pues es lo que, en base a ese motivo, se realizó la clausura. Al mediodía de este jueves 28 de mayo, los funcionarios estatales acudieron por 4ª vez al predio, ubicado en inmediaciones de la colonia Jardines de la Primavera en San Jacinto Amilpas, pero tampoco tuvieron éxito. Se está clausurando en vista de que no hacen caso de los requerimientos que se le ha hecho tanto Zapao, Ecología como Protección Civil. Entonces se tomó la decisión de clausurarlo hasta en tanto no demuestren ellos todos los procedimientos que han hecho, porque no han manifestado ni han comprobado con la documentación correspondiente de que estén al corriente de las cosas. ¿Sí? Ignorado el llamado de la autoridad, los funcionarios colocaron los sellos de clausura en los 2 accesos al inmueble marcado con el número 127. Ahora los propietarios tendrán que presentar la documentación en regla con base a la normatividad para que puedan reanudarse los trabajos de construcción. De lo contrario, la obra seguirá suspendida por el peligro latente que representa. Pues efectivamente. Esa fue una nota del 2015. 2015, los que hablan son el director administrativo y el director jurídico de Protección Civil. Clausuraron la obra. ¿Por qué? Porque el señor impedía, los dueños impedían que se hiciera una revisión. No querían que las autoridades verificaran qué estaban haciendo con el tubo que surte agua potable a la ciudad de Oaxaca. Desde el 2015. Pero siguieron construyendo, a pesar de que estaba clausurada. Tramitaron en 2016 permisos ante Pemex, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la CEA. Aprovecharon que en ese momento hubo un cambio de reglas para la autorización de gasolineras, entró vigente la reforma energética y tramitaron y sorprendieron a las autoridades federales. Antes de eso, te voy a decir que los vecinos afectados tramitamos ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo el juicio 38 de 2015, donde el juez, en sentencia en firme, les prohíbe construir la gasolinera. Y siguieron construyendo. Ese mismo año, ellos se amparan ante el Juzgado Quinto de Distrito para tratar de evitar la clausura
de la gasolinera por parte de Protección Civil. El juez federal, el quinto de distrito, les niega la protección de la justicia federal. En términos jurídicos se llama que les niega la suspensión definitiva y reafirma la clausura de la gasolinera que tenía vigente Protección Civil, pero siguieron construyendo. En febrero de 2016, como ellos ya habían hecho el trámite ante Pemex, la CEA y esta Comisión Reguladora de Energía, nuestro abogado le informa a esas tres autoridades mediante documentos oficiales que hay una clausura, que hay disposiciones de tres autoridades estatales que le prohíben construir ahí la gasolinera y que hay disposiciones de jueces que también le impiden construir la gasolinera. Y a pesar de eso, la CEA le expidió la autorización en materia de impacto ambiental. O sea, les da el permiso para construir la gasolinera. ¿Qué hacemos? Los vecinos siempre hemos recurrido a la ley, hemos actuado en el marco de derecho. Presentamos nuestra queja ante el Juzgado Cuarto de Distrito, se inicia el expediente 1097-2016 y el juez nos concede la razón y suspende el permiso de la CEA. Esto es, todos los documentos que él dice que él tiene, que se los dio Pemex, ya desde el 2016 el juez federal les dijo, no es cierto, no son válidos. Puedes tener los permisos, pero se hicieron bajo situaciones que no concuerdan con la realidad y pasando por alto disposiciones de autoridades y de jueces. Le echa abajo el permiso, pero sigue construyendo. Sigue construyendo. A pesar de esta nueva resolución de otro juez federal, ahora el cuarto de distrito. Pasando por alto la resolución de este juez, Pemex le surte combustible y la gasolinera la inauguran el 24 de junio de 2017. Volvemos a recurrir al juez federal, quien ante el cúmulo de irregularidades da un manotazo y les dice, a ver, ya basta a todas las autoridades. Ganamos este incidente y suspende y le ordena a todas las autoridades suspender el funcionamiento de la gasolinera y es entonces, 2 meses después de que está funcionando de manera irregular, de manera inexplicable, totalmente inexplicable, el juez suspende ahora, ante este cúmulo de irregularidades y de arbitrariedades, el suministro de combustible y el funcionamiento de la gasolinera. ¿Qué dice el juez? Te voy a leer la parte de la sentencia en este incidente, porque es fundamental. El juez cuarto de distrito dice, se considera procedente conceder la suspensión definitiva solicitada para que las autoridades responsables de inmediato en el ámbito de sus facultades emitan las providencias necesarias a efecto de suspender el funcionamiento de la estación de servicio denominada T Estación de Servicio Gasolinero, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y argumenta el juez, lo anterior es así, ya que se considera que de no otorgar la suspensión definitiva, se corre el peligro de contaminar el ducto que suministra agua potable a la ciudad de Oaxaca, pudiéndose ocasionar un fenómeno perturbador sanitario y ecológico de consecuencias irreversibles. Los dueños y los abogados de la gasolinera habían presentado un reporte de Zapao, un oficio, donde analizaban la calidad del agua. El juez lo desestimó porque dice que en ningún momento está en tela de juicio que en este momento esté contaminado no el agua potable, sino la existencia del riesgo de que ella pudiera ocurrir. Y finalmente les aclara, no hay de otra. Hasta este momento no existe evidencia relativa a que se hubiera hecho alguna obra de desviación a la tubería mencionada, o bien una modificación a la ubicación de los tanques de almacenaje de combustible. O sea, la única manera en que no puede haber riesgo es que no pase el ducto abajo de la gasolinera o que no se construya en ese lugar. Pareciera que hasta aquí ya son suficientes las arbitrariedades, los abusos, los presuntos actos de corrupción, pero no. El 8 de agosto de 2017, Zapao, contradiciendo el reporte que había dado en 2015, a petición de los dueños de la gasolinera, el director jurídico de Zapao y el director técnico emiten un oficio que está ante el juez cuarto de distrito y que ellos presentan como un supuesto aval ante los medios de comunicación, donde ellos dicen que Zapao ya les autorizó, que dice que no hay riesgos, que el agua está muy limpia, etcétera. El juez desestima este oficio, inclusive el abogado de los inconformes reclamó este oficio
y lo tiene que anular Zapao. Eso fue el 8 de agosto, el oficio que ellos presentaron ante medios diciendo que estaba todo en orden. Zapao tuvo que dar marcha atrás ante el juez en ese oficio y declara la nulidad de su documento. ¿Pero qué crees, Humberto? Reponen el documento, Zapao repone el documento que le solicitaron los dueños. De manera inusual, como si ejerciera funciones de peritos de la empresa, presentan lo que llaman un dictamen técnico, así entrecomillado, que intenta suplir punto por punto las deficiencias que señaló el juez cuarto de distrito al ordenar la suspensión de la gasolinera. También, en forma totalmente irregular, el director técnico de la dependencia, Miguel Ángel Morales, ojo, quien en 2015 señaló que encamisaron la línea de conducción sin autorización de Zapao, que también en 2015 señaló que la reparación y mantenimiento del tubo puede provocar un riesgo explosivo y un riesgo de accidente fatal en un radio de 500 metros, además de que se requerían 9 metros cuadrados para maniobras de mantenimiento. En 2007, pues cambia de opinión. 17, perdón. En 2017 cambia de opinión, repentinamente, cambia de opinión. El mismo que dictaminó en 2015 una cosa, en 2017 dictamina otra cosa totalmente contraria. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues no hay de otra. O mintió en 2015 o miente en 2017. Este mismo oficio es el que ellos intentan ahora presentar, este dictamen que intentan presentar como aval. Sin embargo, ante la incongruencia del dictamen, es totalmente contrario. El oficio firmado por el mismo director técnico en 2015 y el oficio del 2017, pues se anula como elemento de prueba ante el juez y se anula, no tiene ya ni siquiera validez ante la opinión pública, ¿no? Esto insisten ellos en presentarlo como aval, pero bueno, pues están en su derecho de argumentar lo que considere. No puede ser válido el documento. ¿Y por qué no puede ser válido el documento? Porque se trata del mismo caso en donde las circunstancias no han cambiado. O sea, la gasolinera se construyó sobre uno de los principales ductos que surten agua potable a la capital, la línea de conducción está cerca de los tanques de almacenamiento de combustible y no se ha cambiado el ducto. Finalmente, José Manuel, a ver, entonces, me queda muy claro el cúmulo de irregularidades, entiendo y veo, tengo a la vista las pruebas documentales que usted generosamente ha traído. El asunto de los vecinos no es contra la empresa o la inversión, sino por que pone en riesgo el suministro de agua para ustedes y para el resto de las colonias de la ciudad. Efectivamente. Que tienen que mover el ducto. Así es. Y tienen que dejar garantía de que no tienen riesgos, porque si se comportaron de manera indebida para hacer la construcción, pues no hay garantía de que esa construcción cumpla con todos los requerimientos técnicos para que no ocurran accidentes. Te voy a hacer una comparación con el caso de la presa Rompepicos. Se trata de un empresario abusivo que reiteradamente ha violado todas las disposiciones legales y administrativas para poner por delante su interés económico por el interés y la seguridad de la colectividad, no solo de los vecinos del fraccionamiento, porque él ha emprendido una campaña de ataques a los vecinos, diciendo que son solo los vecinos. No, se afectan, como puedes ver, y lo dijo el propio sistema de agua potable de Oaxaca, desde el 2015, es una línea de conducción que surte a 90 colonias de la capital. No es un invento, lo dijeron las autoridades. Zapao dijo en el 2015 que había riesgo de explosividad en 500 metros cuadrados si se construía ahí por el tipo de obras para mantenimiento o reparación. Y concluyo con esto. Sigue vigente, por sobre todas las cosas, ante esta disparidad de oficios de Zapao, el dictamen de Protección Civil, que no ha variado un solo punto desde el 2015. Hay un riesgo latente de contaminación del agua y la única manera en que no pueda haber es que no esté el ducto abajo de la gasolinera. Abajo de los tanques de almacenamiento. Pasa a un lado de los tanques de almacenamiento. Se construye abajo de la gasolinera. La única manera en que no pueda haber riesgo es eso. Y sobre todo en una zona sísmica con terremotos. ¿Quién te garantiza? ¿Quién nos puede garantizar, no solo a los vecinos, a los oaxaqueños, que estos empresarios digan la verdad después de que construyeron, a pesar de que se los prohibieron 3 autoridades estatales?
de que construyeron y abrieron a pesar de que había 4 resoluciones judiciales de 3 jueces. Son unos mentirosos compulsivos y han tratado de manipular a la opinión pública y a la autoridad. Afortunadamente las autoridades no han cedido. Pues José Manuel, le agradezco mucho esta amplia explicación para que la ciudadanía y la opinión pública tenga más conocimiento sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Buenos días. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.